Somos muchos los ciudadanos de Galicia que sentimos una importante atracción por la verde y brava Escocia. Quizás el sentirnos hermanados por esa no oficial comunidad de las 7 naciones celtas, quizá por su estética parecida a la nuestra, por el sonido inequívoco de sus gaitas o por la belleza paisajística llena de verdes y de lagos, comenzando el mes de julio, un grupo de nuestro internacional Club Viajeros Solitarios aprovechaba el vuelo directo que la compañía Ryanair estableció entre Vigo y Edimburgo. Finalizando una luminosa mañana de julio, aterrizábamos en el Aeropuerto Internacional de Edimburgo, capital de la vieja Escocia. Tras contactar con Javier Baldoví, un alicantino establecido en Escocia desde hacía 5 años y que sería nuestro guía en español durante toda nuestra estancia en Escocia, nos dirigimos al centro de la ciudad, atravesando bellos barrios periféricos de Edimburgo. Edimburgo es la capital de Escocia y la segunda ciudad más grande de este país tras Glasgow. Está ubicado en la costa este de Escocia, a orillas del fiordo del río Forth, y desde 1437 es la capital y la sede del gobierno escocés. Durante la Ilustración fue uno de los centros más importantes de educación y cultura gracias a su importante universidad. Sus dos principales distritos, de Old Town, la ciudad antigua, y de New Town, la ciudad nueva, fueron designados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995. En nuestra visita panorámica a la ciudad, camino del restaurante, estábamos recorriendo la New Town, construida básicamente en el siglo XVIII y luciendo un inconfundible estilo georgiano en sus bellas edificaciones. Llegadas las 13:30 nos dirigimos al Café Rouge Edimburgo, situado en la New Town, donde ya respirábamos un ambiente típicamente escocés. Continuando nuestro paseo por la New Town, recorríamos Princes Street, una de sus calles principales, y al pie de la colina donde se ubica el castillo. Pudimos contemplar el monumento de los Royal Scot Greys, erigidos en 1906 para conmemorar a los caídos del régimen durante la Guerra de los Boers. Los Royal Scot Greys eran un regimiento de caballería del ejército británico que existió desde 1707 hasta 1971. Sobre la colina tuvimos la imagen del Gran Castillo de Edimburgo. Continuando por Princes Street, quizás una de las más destacadas calles de la ciudad nueva, pudimos ver levemente la Royal Scottish Academy, la más importante pinacoteca de Escocia. Metros más adelante se halla el monumento a Scott, emblemático monumento en estilo gótico de corte victoriano, erigido en honor del autor escocés Sir Walter Scott y construido en 1838 por George Michael Keynes. Al final de la calle abordamos el puente Wembley, auténtica frontera entre la New Town y la Old Town, construida alrededor de la Castle Hill o colina del castillo. Justo en este lugar se hallaba el coqueto Motel One, que sería nuestra casa en Edimburgo. La primera parte de la ciudad que visitamos fue la conocida como New Town o Ciudad Nueva, aunque la realidad es que básicamente fue construida en el siglo XVIII. Sobre un lago desecado en arte georgiano. Tras pasar frente al Museo de los Retratos a la altura del monumento a Walter Scott, pusimos pie en tierra y continuamos la visita caminando. El monumento a Scott es de estilo gótico victoriano en honor al autor escocés Sir Walter Scott. Se levanta en los jardines de la calle Princes Street, una de las principales de la ciudad. La torre, construida en pizarra de Livingstone, tiene una altura de 61 metros y la escultura, realizada en mármol blanco de Carrara, plasma a Walter Scott sentado. El edificio inmediato es la National Gallery. Y en New Town
proyectada por James Craig y construida en etapas entre 1765 y 1850, es considerada una obra maestra del planteamiento urbanístico. Nació como un suburbio residencial al que muy pronto se mudaron los ciudadanos más acaudalados y aloja actualmente el área comercial y de oficinas de la ciudad. Sus calles principales, paralelas entre sí, son Princess Street, la calle comercial por excelencia, Rose Street y la elegante George Street, así como las calles verticales que las atraviesan. Cada esquina aparece decorada con bellas estatuas y tiene grandes jardines, en su mayoría propiedad privada de los habitantes de la plaza. En los jardines de Princess Street encontramos esta cruz celta, uno de los muchos símbolos celtas que atesora la ciudad. La hora de comer nos sorprendió en Rose Street y en uno de los muchos restaurantes de todos los estilos que allí existen nos metimos a cenar. Cuando salimos el día se había oscurecido y las calles ya lucían sus galas luminosas, dándole un aspecto absolutamente distinto. En la nueva mañana el clima no se mostró generoso y llovía débilmente, a pesar de lo cual nuestro plan continuó con la visita a la New Town. Los planes originales de crear una ciudad nueva en Edimburgo se remontan a un concepto general considerado por el rey Jacobo VII de Escocia a principios del siglo XVII. Se emprendió un plan para secar el lago Loch que ocupaba la ciudad, aunque el proceso no se acabó hasta el año 1817. Y a partir de aquí comenzó a desarrollarse la New Town, que atrajo a muchos vecinos incluso desde Londres. Zonas como esta Moray Place, la plaza de Moray, se convirtieron en un auténtico objeto del deseo de las nuevas y ricas sociedades de Edimburgo y de toda Escocia. El orden urbanístico y los buenos materiales atraían cada vez más y más habitantes. Conscientes de ello, los gobernantes crearon nuevos impuestos, primero sobre las ventanas y luego sobre las chimeneas. Pero la imaginación ayudó a muchos a eludir estos impuestos, en ocasiones llegando a cerrar sus ventanas. En el centro de la Moray Place vemos este grande y bien cuidado jardín, cerrado con llave, propiedad privada y exclusiva de los vecinos de la plaza. El antiguo cementerio de Carlton reúne importantes tumbas y tétricas leyendas del siglo XVIII sobre enterrados vivos por catalepsia. Esto llevó a inventar sistemas por si el muerto despertaba, como atarle una mano a una cuerda que haría sonar fuera una campanilla. Destaca un memorial presidido por una escultura de Abraham Lincoln, a cuyos pies un antiguo esclavo sostenía un libro. Está dedicada a los soldados fallecidos durante la Guerra Civil de Estados Unidos, en los que participó un pequeño contingente de escoceses que se sumaron a los unionistas del norte. Siguiendo el camino ascendente, llegamos a la emblemática colina de Carlton Hill, en el centro de un antiguo volcán. Antaño fueron varias las funciones que desempeñó: leprosería, lugar de ejecución o cementerio. Destaca el monumento al almirante Nelson, vencedor de la flota española en la batalla de Trafalgar. También el monumento nacional, que pretendía ser una réplica del Partenón de Atenas. Es conocido popularmente como el Monumento a la Vergüenza, pues durante 3 años los ciudadanos de Edimburgo aportaron dinero para el gran monumento. Y cuando por fin fueron a hacerlo, más de la mitad del dinero se había esfumado, alcanzando solo lo restante para estas 12 columnas. Desde la colina se tienen unas magníficas vistas sobre el fiordo o el estuario del río Forth, que baña Edimburgo hasta desembocar en el Mar del Norte. Del lado opuesto se puede contemplar la espectacular imagen de la New Town y sus magníficos edificios.
Y para cerrar la visita a Canton Hill, la colina de Canton, nos detuvimos ante esta fantástica imagen de la calle comercial más famosa y bella de la New Town de Edimburgo, Princess Street, en la que podemos distinguir el monumento a Walter Scott o el Hotel Balmoral. Y sobre los jardines de la Old Town y su imagen más reconocible, el castillo de Edimburgo. En este punto nos dimos por finalizada la visita a la New Town y tomamos camino hacia la ciudad antigua. Cualquier visita que realicemos a la ciudad vieja de Edimburgo, la famosa Old Town, deberá comenzar por su Royal Mile, la Milla Real, la calle más famosa de Edimburgo, que comunica el extremo oeste, donde se ubica el castillo, con el palacio de Holroyd House en el extremo opuesto al este. Como curiosidad, su longitud es de 1.814 metros, que da origen a la milla escocesa, quizás una medida un tanto desconocida. A lo largo de toda la calle existen decenas de callejones, a los que llaman closes, y de patios conocidos como courts. Merece la pena acceder a alguno de ellos para deleitarse del gusto medieval de la ciudad. La zona central de esta calle, conocida como High Street, es la parte más destacable de las Royal Miles. Aquí se encuentra la Catedral de St. Giles, erigida sobre un antiguo santuario del siglo IX para ser consagrada al patrón de los leprosos. Después de la Reforma, el edificio fue objeto de continuas remodelaciones, siendo la más grande la llevada a cabo tras sufrir un tremendo incendio provocado por los ingleses en 1385, tras el cual fue reconstruida en estilo gótico. Una vez en el interior, resultan curiosos los diferentes colores y texturas de los techos, dejando constancia de que la iglesia está hecha de retales, que le aportan un aspecto tan encantador. Admiramos una estatua de John Knox, líder de la Reforma escocesa e importante predicador que se convirtió en el primer pastor protestante de la catedral. En la Old Town, cualquier día del año, a cualquier hora, alguien nos recordará con el sonido de una gaita que estamos en Escocia. A media tarde, la Royal Mile florecía entre tiendas, cafeterías y monumentos. Comenzando ya la parte alta, se halla la antigua iglesia presbiteriana de Throne Kirche, del siglo XVII, que funcionó como iglesia hasta 1952 y que actualmente acoge un mercadillo conocido como Victoria Market. El arte de cetrería tuvo y tiene gran importancia en Escocia, y esta tarde, en plena Royal Miles, un experto lucía su búho real. Penetrando en uno de los muchos callejones de esta calle real centenaria, llegamos a un gran patio donde se encuentra el Museo de los Escritores desde el siglo XVII. En su interior se celebran las vidas de tres grandes escritores escoceses, Robert Burns, Sir Walter Scott y Stevenson, y se puede admirar retratos, libros raros y objetos personales de estos tres grandes escritores escoceses. Continuando con nuestro paseo por la Milla Real, llegamos a sus zonas conocidas como Castle Hill y Castle Esplanade, estas dos partes de la Royal Miles que son las más cercanas al castillo y las más antiguas de Edimburgo, ya que aquí tuvo lugar el origen de la ciudad. A día de hoy, aquí permanece el edificio de una antigua refinería de whisky
y la entrada al castillo, al que posteriormente dedicaremos toda una tarde. Y junto a su puerta de entrada se encuentra la Castle Esplanade, un espacio abierto utilizado para el pasado en la quema de brujas y donde hoy se celebra en agosto el Tattoo Festival. Justo en el extremo opuesto, al final de la Royal Miles, haciendo honor a su nombre, se halla el Palacio de la Santa Cruz, precedido por lo que fueron los aseos privados de María Estuardo, así como por la iglesia de la Santa Cruz. El Palacio de Holyrood House es la residencia oficial del monarca británico cuando visita Escocia. Su nombre proviene del anglo-scottish, distorsionado, ya que Holyrood significa Santa Cruz. Originando aquí se ubica la abadía de Santa Cruz, fundada en 1128 por el rey David I de Escocia. En el siglo XVI, el rey Jaime construye el palacio renacentista y traslada aquí la corte de Inglaterra y de Escocia. Pero cuando en 1707 se fusionan las dos naciones en Gran Bretaña, la residencia real se trasladó a Londres. Desde 1920, el Palacio de Holyrood House se convirtió en la residencia oficial del monarca británico en Escocia. Justo frente a él se halla el modernista y controvertido edificio construido por el español Enric Miralles, sede del nuevo Parlamento escocés, recuperado por el pueblo tras el referéndum de 1997. La monarquía independiente de Escocia, en situación de bancarrota económica tras sus numerosas guerras en 1707, firmó un acta de unión con el Reino Unido de Inglaterra, formando el Reino Unido de Gran Bretaña y perdiendo su autonomía. Tras visitar el extremo oeste en la célebre Royal Miles, retomamos ahora en dirección opuesta hacia la zona central de la avenida. En el camino tuvimos oportunidad de contemplar la casa más antigua de Edimburgo y famosos pubs con más de 3 siglos de historia. Desde este punto nos encaminamos hacia la plaza donde se ubica el antiguo mercado de la hierba. Descendiendo por Victoria Street, llegamos a Grassmarket, una de las zonas donde más ambiente de pubs y restaurantes podemos encontrar a la hora de plantearnos dónde comer o cenar. Se trata de una gran plaza rectangular, situada al pie del castillo de Edimburgo y de la colina donde se sitúa la ciudad medieval. El gran ambiente que hoy podemos encontrar en la plaza se remonta al que ya propiciaron las numerosas tabernas y tiendas que había en la misma zona en el siglo XVI. Aunque realmente Grassmarket tiene un origen todavía anterior, pues ya en el siglo XIII era utilizada como mercado de ganado, evitando de esta forma tener que subir las empinadas cuestas que conducían a la colina donde estaba la ciudad medieval. Esta extraordinaria y quizás única plaza de la Old Town también ha sido uno de los lugares más macabros de la ciudad, pues aquí tenían lugar las ejecuciones públicas sobre los patíbulos, con episodios de linchamientos, desórdenes y disturbios. Los capturados y condenados eran ahorcados precisamente en esta plaza, y sus cadáveres furtivamente vendidos al respetadísimo médico Robert Knox. A pesar de esta macabra historia, hoy la plaza acoge a gran número de restaurantes, pubs locales y quizás la mayor concentración de ocio de la Old Town. Así encontramos locales emblemáticos como este Last Drop, el último trago, en referencia al momento antes de morir, o el Magic Dixon, en referencia a una mujer ahorcada por ocultar su embarazo. También conocimos el origen de la palabra pub, abreviatura de Public House, casa pública donde se servían cervezas y comidas. A partir de la fuente medieval de West Bow, comenzamos a subir por la agradable Victoria Street, una peculiar calle de 2 niveles repleta de establecimientos pintorescos, como una tienda de artículos de brujería, pequeños restaurantes y pubs característicos, entre los cuales el Bow Bar, que ha ganado el premio al mejor bar de la Gran Bretaña. Volvimos a la Royal Miles, frente al Banco de Escocia, donde se emite el papel moneda que los escoceses no llegaron a oficializar. Pasamos junto a la estatua del filósofo del siglo XVII David Hume,
mientras que en la calle un grupo de performance representaba la guerra de las galaxias. En la mañana del tercer día en Escocia, a través de una de las pocas autopistas que hay en este país, iniciamos el camino hacia Glasgow, la mayor y más habitada ciudad de Escocia. Aunque previamente íbamos a visitar la histórica villa de Stirling, donde conoceríamos la heroica historia de William Wallace. De repente, al paso por Falkirk, ante nosotros a un lado emergieron dos colosales cabezas de caballo. Son los Kelpies, esculturas inspiradas en la mitología escocesa junto al canal de Forth y Clyde. Próximos a las 10 de la mañana estábamos llegando a Stirling, en la región central de Escocia, con unos 35.000 habitantes y una de las ciudades con más historia de todo el Reino Unido. Fue nombrada burgo real en el siglo XII por el rey David I de Escocia y luego confirmada por los monarcas que le siguieron. Además, aquí tuvo lugar la batalla del puente de Stirling, uno de los enfrentamientos más importantes de las guerras de independencia contra los ingleses. En septiembre de 1297, las fuerzas de William Wallace derrotaron a los ingleses comandados por el conde de Surrey. Aquí vemos una estatua en honor al héroe. Sobre una colina se establece el célebre castillo de Stirling y desde ella tuvimos unas magníficas vistas de la ciudad y del famoso monumento a William Wallace que más tarde visitaríamos. Hemos llegado a Stirling. Stirling es probablemente una de las ciudades históricas de Escocia con mayor contenido. Fue la primera capital cuando se crea el reino de Escocia y se separa en la batalla famosísima que gana el señor Wallace del estado de Reino Unido en Inglaterra. Vamos a visitar su castillo y luego el monumento de Wallace. Antes de entrar reparamos en la estatua de Robert de Bruce, rey de Escocia hasta 1329, y para los escoceses, su auténtico Braveheart, a pesar de la historia que nos cuente Mel Gibson en su oscarizada película de 1995. El histórico castillo de Stirling fue construido sobre una colina de origen volcánico, rodeada de acantilados cortados a pico, y consecuentemente inexpugnable en la Edad Media. La mayor parte de sus edificios son de los siglos XV y XVI, si bien sus defensas exteriores sobre la ciudad datan del siglo XVIII. Pero su historia comenzó en el siglo XIV, cuando Eduardo I de Inglaterra pone sitio al castillo. La muralla almenada protege la entrada al castillo propiamente dicho, una vez superadas sus defensas exteriores, construidas por Jacobo III de Escocia y constituyendo originalmente una parte del sistema de fortificaciones que rodeaba y protegía la base rocosa. Al entrar a su interior, accedemos al mundo del renacimiento de los reyes y reinas de Escocia, pues la historia del castillo de Stirling está ligado a este mundo de esplendor, color y gloriosa artesanía. El palacio de James V en Stirling es uno de los mejores conservados de los edificios renacentistas de la Gran Bretaña. Su visita permite a los visitantes entrar en la asombrosa riqueza de la vida real allá en el año 1500. La decoración de las 6 salas principales del palacio es abrumadoramente colorida, rica y elaborada. El motivo principal de esto es que James V y su esposa, la francesa María de Guisa, tuvieron como objetivo presentarse a sí mismos como ricos y sofisticados.
Jacobo VI de Escocia y I de Inglaterra, hijo de María Estuardo, fue proclamado rey con 1 año, pero no tomó el control de Escocia hasta 1567. En marzo de 1603 sucedió en el trono de Inglaterra a Isabel I, la última Tudor, que murió sin descendencia. Rigió conjuntamente Inglaterra, Escocia e Irlanda durante 22 años, hasta su muerte a los 58. Visita especial requieren las cocinas reales de este imponente castillo. El recinto se conserva como un auténtico museo, en el que todo parece tomar vida. Sirvientes trayendo un venado, cocineras preparando la comida, doncellas preparando los avíos. Todo pretende representar con exactitud cómo se vivía en aquellos lejanos años. Realmente está muy bien conseguido. El castillo de Stirling es el castillo de mayor importancia en Escocia con diferencia y fue testigo de las batallas de mayor relevancia entre este país en la época medieval. Así, la de Stirling Bridge, ganada por William Wallace en 1297, y principalmente la de Bannockburn, ganada en 1314 por el rey Robert I, conocido como Robert de Bruce, que proporcionó el reconocimiento de Escocia como nación independiente por primera vez según orden del Papa de Roma a la nación inglesa. Tras la visita al castillo, caminando por las preciosas calles medievales de Stirling, nos dirigimos a la histórica iglesia de la Holyrood, levantada en estilo gótico en el siglo XIII. Esta iglesia medieval tuvo su protagonismo en la historia de Escocia cuando en 1567 fue coronado rey Jacobo VI, siendo todavía un niño. De hecho, es la única iglesia del Reino Unido, junto a la abadía de Westminster de Londres, donde se ha coronado un rey. En un escrito se puede leer que aquí oró María Estuardo y predicó John Knox, reformador presbiteriano. Actualmente la iglesia pertenece al rito presbiteriano. Su planta es de estructura gótica de principios del siglo XV, destacando sus imponentes columnas redondas, muy típicas en Escocia. Increíblemente, presume de conservar el techo original. A la salida nos sorprendió un folleto explicativo en todos los idiomas imaginables, incluido nuestro gallego. Nuestra mañana culminó en un precioso restaurante ubicado en una casa de campo de nombre Birds and Bees, pájaros y abejas, enclavado en medio de una preciosa y verde campiña a los pies de las colinas de Castilla. A poca distancia del restaurante, situado en la cima del monte Abbey Craig, dominando los verdes campos que el héroe conquistó, se halla el monumento nacional a William Wallace, el soldado escocés del siglo XIII, que luchó contra el rey Eduardo I de Inglaterra en la Guerra de Independencia de Escocia. La torre se construyó gracias a una campaña de recaudación de fondos en medio de un renovado sentimiento nacionalista escocés durante el siglo XIX. Fue completado en 1869 y consiste en una torre de arenisca de unos 70 metros de alto en estilo gótico victoriano. Desde esta posición se dice que William Wallace observó al ejército inglés antes de la batalla de los puentes de Stirling.